¿Alguna vez te has encontrado solo en una estación de autobuses después de medianoche? Si la respuesta es sí, quizás entiendas esa sensación de frío que no se va, ese miedo inexplicable que hace temblar las manos. Prefiero no decir de dónde soy. No soy mucho de andar contando historias raras, pero esto que les voy a contar es real y me marcó para siempre. Todo comenzó una noche cualquiera en la terminal central de mi ciudad, un lugar de paso donde se cruzan miles de almas. Pero a esas horas pareciera que todo queda suspendido en un silencio demasiado profundo. Eran casi las 2 de la mañana y yo esperaba un autobús que me llevaría lejos, muy lejos de todo lo que conocía. La terminal estaba casi vacía, salvo por un par de empleados que hacían rondas silenciosas y algunos cansados viajeros desperdigados por los bancos. La luz era tenue, las sombras parecían tener vida propia y un viento helado se colaba por las entradas abiertas. Sentí que debía ir al baño, así que caminé hacia los servicios. Esa fue la primera decisión que me pesó para siempre. Entrar a ese espacio, con sus puertas que rechinaban y un olor a humedad mezclado con perfume barato, fue como cruzar a otro mundo. Mientras lavaba mis manos, escuché risas suaves y susurros a mi lado, pero al voltear no había nadie. Me quedé paralizado. Sentí como el cuerpo me pesaba y el miedo me subía por el cuello. Quise salir rápido, pero al abrir la puerta, escuché el sonido de una voz que murmuraba mi nombre desde los cubículos vecinos. Me acerqué lentamente y toqué la pared. Nada. Abrí la puerta del cubículo contiguo y estaba vacío como si nadie hubiera estado ahí. Sin embargo, la puerta estaba cerrada desde dentro. Una imposibilidad. Intenté racionalizar. Quizá era mi mente jugando trucos o algún pasajero que se había ido deprisa. Pero justo en ese momento, un frío intenso me envolvió, y el reflejo en el espejo me mostró una silueta que no era la mía, oscura y sin rostro, que desapareció al instante cuando parpadeé. Sentí que gritaba por dentro, pero no salió ni un sonido. Corrí hacia la salida. El eco de mis pasos llenó el lugar, y el susurro quedó suspendido en el aire. Ya afuera, me apoyé en una pared temblando, comprendiendo que había entrado a un espacio donde la normalidad se rompía y algo invisible acechaba. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido que a ciertas horas el tiempo se detiene y lo que crees real empieza a desvanecerse? Lo que viví esa noche fue más allá del miedo común. Era un terror palpable que se arraigó en mi piel. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta si debe usar el baño de una estación después de medianoche, solo digo una cosa: no lo hagas, porque a veces lo que no ves es lo que más daño puede hacer. Permítanme compartir otra cosa que nunca entendí. Después de que salí corriendo, vi a una mujer que limpiaba los baños. Su mirada era diferente, como si hubiera visto lo mismo que yo. No dijo nada, pero en sus ojos leía la misma advertencia que yo ahora les dejo a ustedes. La terminal esa noche no era solo un lugar de tránsito, era un espacio liminal, donde el tiempo y las almas se mezclan en una danza macabra. Y créanme, ese lugar entre mundos no es un mito, es una realidad que se siente en el aire cuando la última luz se apaga. Así que, amigos, antes de decidir usar esos baños solitarios y oscuros, piensen 2 veces. La próxima vez que sientan un escalofrío o escuchen un susurro sin dueño, recuerden esta historia. Porque en las estaciones de autobús, después de medianoche, el silencio no es ausencia, sino la presencia de algo que no se quiere ver. Quédense bien atentos, déjenme saber en los comentarios
si ustedes también han vivido algo similar. Y no olviden dejar su like si quieren más relatos que les hielen la sangre. Esta es solo la primera de muchas historias, donde veremos que nunca, pero nunca, usar esos baños en la madrugada es una regla no escrita, pero vital. ¿Saben qué es lo peor? Que no importa cuánto intentemos explicarlo, estas experiencias desafían toda lógica. A veces el miedo no viene de lo visible, sino de lo que se esconde justo en el umbral de nuestra percepción. Y esa noche, en esa estación, yo crucé ese umbral sin saber que estaba entrando en la oscuridad más profunda. No debí salir, y hoy ustedes lo saben. ¿Han mirado alguna vez su reflejo en un espejo viejo y sentido que algo no encaja del todo? En las estaciones de autobuses después de medianoche, esos espejos parecen guardar secretos que nadie quiere descubrir. Prefiero no decir mi nombre completo, ni de dónde vengo exactamente, pero soy de España, y esto me pasó en una terminal grande, de una ciudad costera, una noche de invierno. No soy de las que cuenta cuentos de terror, pero esta experiencia me dejó un nudo en el estómago que aún no se deshace. Era pasada la 1 de la madrugada. Esperaba un autobús nocturno que me llevaría a casa después de un viaje largo y agotador. La estación estaba casi desierta. Solo el eco de mis pasos y el zumbido lejano de un fluorescente parpadeante rompían el silencio opresivo. Sentí una urgencia por ir al baño, así que me dirigí a los servicios de mujeres. Un lugar mal iluminado, con azulejos sucios y un olor a cloro rancio que picaba en la nariz. Al entrar, noté que los espejos estaban empañados en partes, como si alguien acabara de usarlos, aunque no había nadie más. Me acerqué al lavabo para lavarme las manos y peinarme un poco, tratando de ignorar el frío que subía desde el piso. De repente, en el reflejo, vi una figura borrosa detrás de mí, pero al voltear, el baño estaba vacío y las puertas de los cubículos cerradas. Me temblaron las manos, un miedo inexplicable me apretó el pecho, como si alguien me observara desde las sombras. Volví a mirar el espejo, y ahí estaba de nuevo. Mi imagen, pero con ojos que no eran los míos, hundidos y negros, sonriendo mientras yo fruncía el ceño aterrorizada. Intenté convencerme de que era el cansancio o la luz defectuosa, pero el reflejo se movió solo, girando la cabeza hacia un lado mientras yo permanecía quieta. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera, las piernas se me aflojaron y un sudor frío empapó mi frente. Corrí a un cubículo y cerré la puerta con llave, respirando agitada, pero desde la rendija inferior vi unas sombras que se deslizaban sin hacer ruido. Cuando reuní valor para salir, el espejo mostraba solo mi rostro pálido, pero juraría que algo parpadeó en el fondo, una silueta alta y delgada que no pertenecía a este mundo. Salí del baño casi tropezando, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor desbocado. Afuera, un guardia de seguridad fumaba indiferente, pero cuando le pregunté si había visto a alguien entrar, negó con la cabeza y murmuró algo sobre no usar los baños solos a esas horas. Esa estación, con su flujo constante de viajeros que vienen y van sin quedarse, se sentía como un limbo donde el tiempo se distorsiona y las presencias invisibles toman forma. Desde esa noche evito los espejos en lugares así, porque sé que a veces reflejan más de lo que queremos ver. ¿Y ustedes han tenido un encuentro con un reflejo que miente? Piensen en esas terminales vacías, donde miles pasan pero nadie habita de verdad, creando una energía densa y cargada. Mi advertencia es clara. Después de medianoche,
Esos baños no son solo para aliviar necesidades, son portales a lo desconocido. Déjenme saber en los comentarios si algo similar les ha pasado. Y no olviden el like si estas historias les ponen la piel de gallina. Esta es la segunda entrega, y créanme, lo que viene es aún más escalofriante. Permítanme profundizar en lo que sentí esa noche, porque no fue solo miedo, fue una parálisis que me impidió gritar o correr de inmediato. El reflejo no solo era diferente, parecía burlarse de mí, imitando mis movimientos con un retraso siniestro que erizaba la piel. Oí susurros lejanos, como voces de pasajeros olvidados discutiendo en cubículos inexistentes, y un olor a humedad antigua invadió el aire. Cuando finalmente escapé, miré atrás y vi mi sombra en el suelo estirarse más larga de lo normal, como si algo la jalara hacia la oscuridad. Esa experiencia cambió mi forma de ver las estaciones de autobuses, espacios liminales donde la realidad se adelgaza y lo sobrenatural se filtra con facilidad. Ya no viajo sola de noche, y si debo parar, prefiero aguantarme antes que enfrentar otro espejo traicionero. El terror no radicaba en un fantasma visible, sino en la duda de qué era real y qué no, en ese reflejo distorsionado. Hoy les comparto esto como una lección. Nunca confíes en lo que ves después de medianoche en esos baños abandonados. Imaginen el silencio repentino que cayó cuando el reflejo sonrió. Un silencio tan pesado que amortiguaba incluso mi respiración agitada. Las luces parpadearon una vez, y en ese instante vi manos pálidas presionando el vidrio desde el otro lado, desapareciendo al segundo siguiente. Corrí hacia la salida principal, pero el pasillo parecía más largo, como si el lugar se expandiera para retenerme. Afuera, el aire fresco me devolvió a la normalidad, pero el eco de esa sonrisa falsa persigue mis sueños aún hoy. Amigos, estas terminales nocturnas guardan más de lo que imaginamos, energías acumuladas de tantos tránsitos apresurados. Si sienten un tirón en el estómago al mirarse en esos espejos oxidados, huyan sin mirar atrás. No debía acercarme tanto, y ahora ustedes están advertidos antes de caer en la misma trampa. Suscríbanse si quieren más confesiones que les quiten el sueño, porque esta compilación de 5 testimonios apenas comienza a revelar el horror. ¿Alguna vez han empujado una puerta que parecía cerrada con alguien dentro, solo para encontrar vacío absoluto? En las estaciones de autobuses de Perú, después de medianoche, esas puertas guardan secretos que congelan la sangre. No quiero dar mi nombre real ni detalles que me identifiquen, pero soy de Lima, y esto me pasó en la terminal principal una madrugada lluviosa. No suelo compartir estas cosas, prefiero guardármelas, pero el peso es demasiado grande, y quizás al contarlo libere un poco este miedo inexplicable que me acompaña. Eran las 3 de la mañana aproximadamente. Acababa de bajar de un autobús largo desde el sur, y necesitaba urgentemente usar el baño antes de mi conexión. La estación estaba envuelta en un silencio espeso, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina y el zumbido distante de un ventilador viejo. Caminé hacia los servicios para hombres, un pasillo angosto con luces amarillentas que parpadeaban como si agonizaran, y un olor a orín viejo mezclado con desinfectante que irritaba la nariz. Al entrar, noté que 3 de los 5 cubículos tenían las puertas cerradas desde dentro, aunque no escuchaba voces ni movimiento alguno. Me acerqué al primero disponible, pero justo entonces oí una conversación baja en el cubículo de al lado.
2 voces masculinas discutiendo sobre un viaje perdido. Me detuve, el corazón latiéndome fuerte porque el tono era normal al principio, como de pasajeros cansados charlando. De repente las voces se cortaron en seco. Un silencio total cayó como una losa pesada sobre el lugar. Curioso y con un nudo en el estómago, me agaché para mirar por debajo de la puerta. Nada, el piso estaba limpio y vacío, sin pies ni sombras que indicaran presencia humana. El miedo me trepó por la espalda como un escalofrío helado. Las manos me temblaron tanto que casi dejó caer mi mochila al suelo. Intenté ignorarlo y usar mi cubículo, pero el siguiente tenía la puerta cerrada igual, y al revisar por debajo, otra vez vacío absoluto. Un sudor frío me empapó la frente mientras retrocedía, sintiendo que ojos invisibles me perforaban desde las sombras de los azulejos agrietados. Corrí la vista a los otros 2 cubículos cerrados y juraría que vi un movimiento sutil, como una mano pálida que se retiraba rápido de la rendija inferior. Salí disparado del baño, el eco de mis pasos retumbando en el pasillo interminable que parecía estirarse más con cada segundo. Afuera, un limpiador nocturno barría indiferente, pero cuando le pregunté por los baños, palideció y murmuró que nunca entra solo después de las 2, que hay cosas que se encierran solas. Esa terminal en Perú, con su flujo incesante de viajeros que llegan y parten sin arraigarse, se convierte en un limbo donde las energías residuales toman forma propia. Desde esa noche evito cualquier estación en la madrugada, porque sé que esas puertas cerradas no siempre protegen privacidad, sino ausencias aterradoras. ¿Han sentido ustedes esa presión en el pecho al notar algo imposible en un lugar común? Imaginen el silencio que siguió, tan denso que hasta la lluvia parecía callar afuera. Mi advertencia va para todos. En baños de estaciones después de medianoche, no investiguen lo que oyen, solo salgan. Déjenme saber en los comentarios si les ha pasado algo así, y den like si estas historias les erizan la piel. Este es el tercer testimonio, y créanme, la oscuridad de estos espacios liminales guarda más sorpresas siniestras. Permítanme contarles cómo el pánico escaló cuando intenté abrir una de esas puertas con la punta del pie. Cedió sin resistencia, revelando un interior impecable, pero vacío, con el pestillo aún enganchado desde dentro de forma inexplicable. Un viento gélido sopló desde el fondo del cubículo, trayendo un susurro lejano, como lamentos de pasajeros olvidados. Me paralicé allí, sintiendo que el aire se espesaba y algo rozaba mi nuca con dedos fríos e intangibles. Finalmente, huí jadeando, comprendiendo que había rozado el velo entre lo real y lo que merodea en las horas muertas. Esa experiencia transformó mi percepción de las terminales de autobuses, lugares de tránsito efímero donde miles pasan pero nadie permanece, acumulando una energía densa y perturbadora. Ya no viajo de noche sin compañía, y si la naturaleza apremia, busco excusas para aguantar. El terror no vino de un ente visible, sino de la vacuidad que desafía la lógica, puertas que se cierran solas para atrapar miradas curiosas. Hoy les dejo esta lección dura. Nunca revisen por debajo en esos baños abandonados, porque lo vacío a veces es lo más lleno de horror. Recuerdo el momento exacto en que las voces cesaron. Una risa ahogada final, como burla, y luego nada, solo mi respiración agitada, resonando contra las paredes húmedas. Las luces titilaron, proyectando sombras que bailaban como siluetas humanas agazapadas en los rincones. Corrí hacia la zona de espera, pero el pasillo se sentía vivo,
con presencias que me flanqueaban sin tocarme. Al amanecer todo parecía normal, pero el recuerdo de esas puertas imposibles me persigue como una sombra pegajosa. Amigos, estas estaciones nocturnas en Perú y más allá son portales inadvertidos a lo inexplicable, donde el tiempo se dobla y las ausencias cobran voz. Si oyen charlas que se apagan o ven puertas cerradas inocupantes, retrocedan sin dudar. No debí agacharme a mirar, y ahora ustedes saben por qué esa regla salva vidas. Suscríbanse para más relatos que les quiten el sueño, porque esta compilación revela el lado oculto de los viajes después de medianoche. ¿Se han topado alguna vez con un baño cerrado por renovación, pero que al entrar está perfectamente limpio y funcionando? En Colombia me ocurrió algo así, en una terminal de autobuses durante una fría madrugada. No soy de contar estas cosas y prefiero mantener mi anonimato, pero esta experiencia cambió mi percepción para siempre. Fue una noche en la terminal de Bogotá, un lugar enorme que siempre está en movimiento, pero cuando cae la medianoche, la calma y el misterio se apoderan de cada rincón. Había llegado tarde, cansado después de un viaje largo, y me dirigí al área de servicios para usar el baño. Me encontré con un cartel que anunciaba renovación en proceso, baños fuera de servicio. Pero la necesidad apremiaba, y vi que la puerta estaba entreabierta, con una luz tenue que se filtraba hacia el pasillo desierto. Dudé, pero decidí entrar, pensando que al menos podría encontrar un rincón para descansar. Para mi sorpresa, el baño estaba impecable, los lavabos brillaban, el aroma del jabón era fresco y el agua corría perfectamente. Usé uno de los cubículos y mientras estaba ahí, sentí una presencia extraña, un silencio que no es posible en un lugar usado por tanta gente. No escuchaba ningún ruido, ni el goteo del agua, solo mi respiración acelerada y un murmullo leve que parecía salir de las paredes. Cuando salí, toqué la pared y sentí un frío intenso, como si algo invisible me estuviera observando. Intenté encender la luz del espejo, pero no respondió, y el cartel de renovación seguía en la entrada, como si fuera un aviso falso o una advertencia para mantener a la gente fuera. Salí rápido, con el corazón acelerado, y al mirar atrás vi una sombra oscura que desapareció detrás de una pared. No había nadie alrededor, y la terminal seguía en silencio absoluto. Decidí ir a la estación de seguridad para informar lo que había sucedido, pero me miraron como si estuviera loco y me dijeron que esa área había estado cerrada y sin electricidad desde hacía semanas. Nadie podría haber limpiado o usado esos baños, y la puerta no debería haberse podido abrir. Me quedé paralizado, comprendiendo que había cruzado un umbral hacia algo desconocido y cada vez más aterrador. Esta experiencia me enseñó que en esos espacios liminales, que son las terminales de autobuses, donde nadie permanece y todo es tránsito, la realidad se distorsiona y lo imposible se vuelve posible. Desde esa noche, evito acercarme a áreas cerradas por mantenimiento, porque sé que no siempre las señales significan lo que parecen. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Han entrado a baños o lugares cerrados y han sentido que el tiempo y la materia juegan en su contra? Dejen su experiencia en los comentarios y no olviden dejar un like si quieren seguir explorando estos relatos inquietantes. Lo que más me impactó fue la sensación de que algo habitaba ese espacio, una energía que no quiere ser molestada, pero tampoco permitir que se olvide. El silencio era tan absoluto que me hacía imposible escuchar mi propio pulso,
y los reflejos en los espejos parecían distorsionarse cuando intentaba mirarlos directamente. Sentí como si una presencia invisible estuviera al acecho, burlándose de mi incredulidad y disfrutando mi miedo. Cuando finalmente salí, la luz de la terminal volvió a encenderse y todo pareció normal. Pero yo sabía que había estado en un lugar donde las reglas comunes no aplican. Esa noche me enseñó que no todo lo que vemos es lo que parece, y que hay lugares que, aunque estén entre nosotros, pertenecen a un plano distinto. La terminal sigue siendo un espacio de paso, pero entre sus rincones, especialmente después de la medianoche, latente está lo desconocido, lo inexplicable, lo que nos recuerda que no estamos solos, aunque el universo parezca vacío. No vuelvo a entrar a baños que estén fuera de servicio, y ahora ustedes lo saben mejor que nadie. Imaginen la sensación de llegar a un lugar con un cartel de no pasar y encontrar todo impecable, como si alguien o algo estuviera cuidando el espacio para sí mismo. Eso es lo que sentí, una vigilancia de otro mundo que me congeló el alma y me hizo cuestionar todo. La próxima vez que estén en una terminal y vean un aviso similar, piensen en esta historia y elijan quedarse fuera, porque a veces lo que parece imposible es la realidad disfrazada. Suscríbanse para no perderse la última parte de esta compulsa oscuro y comenten si han vivido algo inexplicable como esto, porque lo mejor está por venir. ¿Alguna vez han sentido que un lugar está entre dos mundos? ¿En ese espacio donde lo conocido se encuentra con lo misterioso? Las terminales de autobuses en la madrugada son esos espacios liminales donde cientos de personas pasan, pero nadie realmente permanece. Soy de Argentina, y esta experiencia me tocó vivirla una madrugada en la terminal principal de Buenos Aires. No suelo relatar cosas así, pero el peso del recuerdo no me deja en paz, y necesito compartirlo con ustedes, para que entiendan la energía extraña que envuelve estos lugares cuando todo parece detenido. Era cerca de las de la mañana cuando, cansado después de un largo viaje, decidí dar un paseo por la terminal. Las luces eran escasas y el ruido habitual de voces y motores había desaparecido, dejando solo el eco sordo de mis propios pasos. Sentí una extraña presión en el pecho, como si el aire estuviera más denso y el tiempo se ralentizara. Caminaba por pasillos vacíos cuando escuché un murmullo constante, como un susurro lejano de cientos de voces, pero no había nadie a la vista. Me detuve y en ese instante el sonido se apagó abruptamente, dejando un silencio absoluto que me hizo temblar. Decidí ir al baño, buscando distraerme de esa sensación extraña, pero al entrar, el lugar parecía tener vida propia. Las puertas de los cubículos estaban cerradas, aunque no había nadie dentro. Los espejos reflejaban sombras que no correspondían con ningún cuerpo visible, y las luces parpadeaban en un ritmo irregular. Sentí que alguien me observaba, una presencia que no se manifestaba con forma tangible, pero que aplastaba cualquier intento de calma en mi interior. Intenté salir rápido, pero cada paso resonaba con un eco que parecía multiplicarse en la vastedad de la terminal vacía. Cuando volví a la sala de espera, vi cómo las sombras se alargaban y se mezclaban, creando figuras indefinidas que parecían observar sin ojos. Intenté no sucumbir al terror, diciéndome que todo era producto del cansancio y la imaginación, pero la experiencia era demasiado vívida para descartar.
aprendí que estos espacios de tránsito son también portales donde el tiempo se desvanece y las presencias ancestrales se manifiestan en susurros y sombras. La terminal no es solo un lugar físico, es un alma saturada de las despedidas y esperas de miles, donde lo terrenal y lo etéreo se confunden en el silencio nocturno. ¿Han sentido ese pulso extraño en el ambiente cuando todo parece demasiado quieto? Ese es el latido de la terminal, un pulso de energías que se entrelazan y se activan cuando baja la actividad humana. Estas presencias no buscan hacer daño directo, pero su sola existencia genera un miedo profundo y una sensación de alerta constante. Si alguna vez se encuentran en una estación desierta a esas horas, respiren hondo, piensen en estas historias y mantengan la guardia alta porque ahí, justo ahí, se respira el alma inquieta de la terminal nocturna. Lo más aterrador no fue un fantasma visible, sino esa sombra que parecía absorber la luz y la esperanza, una presencia que te atrapa sin tocarte. Sentí que el tiempo se detenía y que yo era solo un pasajero más en un viaje entre dimensiones impuestas por el silencio y la oscuridad. Esta experiencia me dejó con una lección profunda. El miedo más puro no es el que se ve, sino el que se siente en lo inexplicable, en lo que está justo más allá de nuestra percepción. Las estaciones son lugares de paso, llenos de movimiento y vida durante el día, pero cuando llega la noche, se transforman en territorios liminales donde lo real se disuelve y se revelan secretos que el día mantiene ocultos. Aprendí a respetar ese silencio y a temer por lo que no se ve, porque a veces la muerte y el misterio se encuentran en el tránsito, advirtiendo con su presencia la fragilidad de nuestra existencia. No salgan solos después de medianoche, si pueden evitarlo, y si deben hacerlo, recuerden esta historia y mantengan los sentidos alerta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estos espacios están cargados de una vida que escapa a nuestra comprensión? Déjenme sus experiencias en los comentarios y si les gustó esta compilación, no olviden dejar su like y suscribirse, porque conocer estas historias puede ser la diferencia entre salir ileso o quedar atrapado en la penumbra. Este es el cierre de nuestra compilación, pero el misterio sigue latiendo en cada estación, en cada baño, en cada sombra que cruza la noche sin ser vista. Nunca subestimen el poder de un lugar de tránsito en la madrugada, porque ahí, entre el paso y la espera, se esconde el alma más oscura y temible que hayan conocido.